columnas de hormigón armado. Generalidades. Llamamos columnas pilares o soportes. ¿No? ¿Qué significa soporte? Cuando digo pilares o columnas, el término de elementos a piezas que normalmente son verticales, están sometidas a una normal de compresión predominantemente. Columnas pueden estar sometidas a compresión simple, compresión compuesta y muy rara vez a flexión compuesta. Son elementos que tienen una gran responsabilidad resistente, ya que por sus características de trabajo, al estar sometidas a compresión, se le asigna al hormigón mayor parte de responsabilidad en tomar la compresión. De que el elemento columna falla, es muy probable que tenga una rotura frágil sin previo aviso. Las secciones de los soportes o columnas de hormigón armado pueden adoptar formas diversas. Las más puntuales son las de sección rectangular, las más usuales. Las más usuales son las de sección rectangular y cuadradas, siendo también muy usadas las de sección circular. Las armaduras de los soportes suelen estar constituidos por barras longitudinales y barras transversales, es decir, los estribos. Las barras longitudinales constituyen armadura principal y están encargadas de absorber bien compresión en colaboración con el hormigón o bien tracciones en los casos de flexión compuesta, así como de colaborar con los estribos para evitar la rotura por deslizamiento del hormigón. En la columna tenemos barras longitudinales, y tenemos barras transversales, que son los estribos. Las barras longitudinales ayudan al hormigón a tomar compresión. También sirven para, eventualmente, si la columna está sometida a flexión compuesta, una de las caras tracciona y ayudan a tomar tracción, o en colaboración con los estribos y evitan la falla por deslizamiento, que ya habíamos hablado, ¿no? Evitan el deslizamiento del hormigón. Los estribos constituyen la armadura transversal, es decir, en un corte sería esto. Estos son los estribos. En un corte las armaduras longitudinales serían la sección 7-6 barras longitudinales, y estos son los estribos. Los estribos tienen la misión de evitar el deslizamiento del hormigón, evitar el panteo de las barras longitudinales comprimidas y eventualmente absorber esfuerzos cortantes. Estos estribos tienen varias misiones. Una de ellas es evitar las fallas por deslizamiento. La otra es evitar el panteo de las barras longitudinales. Es decir,
compresión. Teóricamente sabemos que el hormigón trabaja muy bien a compresión. Si no tuviera fierro esta columna, no fallará a compresión, fallará al deslizamiento. Un efecto de corte, es decir, por el círculo de Moore nosotros vamos a hacer la descomposición de esta fuerza y aquí aparecería una fuerza principal que hacen que se produzca esta fisura. ¿No? Entonces esta es la falla de cizallamiento. ¿Qué hace el acero? Tanto el longitudinal como el transversal cosen esa falla, esa posible falla. El fierro descose, no deja que falle que esta sea la falla. Entonces la falla al deslizamiento la evita la armadura tanto longitudinal como transversal. Pues una columna en masa de hormigón no falla por compresión, falla por deslizamiento. Entonces una columna de hormigón necesita esta armadura transversal y longitudinal para en primera instancia evitar la falla por deslizamiento o cizallamiento. Además, estas barras transversales sirven para evitar el pandeo local de las barras. Es decir, este elemento está comprimido, estas armaduras también están comprimidas. Todo elemento que está comprimido, ya saben ustedes, se pandea, ¿no? Es susceptible a pandearse. Entonces sí, digamos que esta armadura se va a pandear, vamos. Esta armadura de Riostre, sirven también eventualmente cuando hay esfuerzo cortante, absorber esfuerzo cortante. Entonces, repito, una columna de hormigón armado tiene fierro longitudinal. ¿Para qué longitudinal? Para evitar la falla de cizallamiento y para ayudarle al hormigón a comprimir, ¿no? Y en general, para darle ductilidad al elemento columna. Mientras que la armadura transversal, ¿para qué sirve? También para evitar el cizallamiento, para evitar el pandeo local de las barras comprimidas, para tomar esfuerzo cortante en algunos casos y para darle también utilidad en conjunto a la pieza. Esta es la falla de deslizamiento, cizallamiento. Si este hormigón fuera en masa, no va a fallar por compresión, por aplastamiento, por compresión, va a fallar por esta falla. Entonces, aquí la armadura cose esa falla y evita que sea esta la falla de una columna. Una columna de hormigón
soportando. Porque no es que falle compresión, falla por cizallamiento. Entonces necesita al mínimo, al menos una armadura mínima para evitar esta falla. Clasificación de las columnas. Las columnas se clasifican en dos categorías. Primero, columnas cortas o no esbeltas. Si una columna de hormigón armado falla a los esfuerzos iniciales de primer orden, es una columna corta. La carga que puede soportar está regida por las dimensiones de su sección transversal y por la resistencia de los materiales que constituyen la columna, el hormigón y el acero. Podemos decir que una columna corta es un elemento robusto, de poca flexibilidad, no pandea. No hay pandeo de la columna cuando estamos hablando de una columna corta. ¿Cómo va a resistir? Con su sección, lo que resiste el hormigón y el acero. ¿Qué pasa, sin embargo, cuando la columna es larga o esbelta? A medida que las columnas se hacen más esbeltas, las deformaciones laterales por fricción aumentan, de tal manera que se generan momentos de segundo orden. Y estos momentos son de tal magnitud que reducen significativamente la capacidad de la carga de las columnas. La capacidad de carga de las columnas. A estas se las denomina columnas largas o esbeltas, que significa que se desarrolla el fenómeno del pandeo. Porque tenemos una columna corta, dibujada así de tal manera, digamos que esta columna es tiene la misma sección que esta, pero esta es mucho más larga, tiene mayor longitud, esta tiene una pequeña longitud. Entonces una columna corta no falla por pandeo, falla por aplastamiento del hormigón. Una columna, una armadura que hay que colocarle la armadura mínima. O sea, hay que colocar unas armaduras nunca menor a la mínima, puede ser más, ¿no? Las columnas largas ya son elementos más esbeltos, esta longitud crece. El estar el elemento comprimido es susceptible al pandeo. O sea, y estas columnas pueden trabajar, se las puede calcular con los esfuerzos de primer orden. Los esfuerzos de primer orden son los esfuerzos que uno calcula de suponer el elemento indeformado. Es decir, digamos, yo calculo un pórtico. Vamos a ver que este pórtico se deforma, ¿no? Tiene una deformación. O sea, cuando yo calculo inicialmente para esta carga inicial, voy a tener un momento flector, voy a tener un diagrama de fuerza normal. Son compresiones, columna, y en la viga una pequeña tracción, compresión, dependiendo. Y por último el esfuerzo cortante.
se llaman esfuerzos de primer orden. Un esfuerzo pequeño en la columna, por tanto, y un gran esfuerzo importante en la viga. Estos son los diagramas de primer orden. Estamos asumiendo que este elemento no se ha deformado. Si yo ya asumo que este elemento se ha deformado, vamos a suponer que este elemento se deformó excesivamente, vamos a suponer que se deformó así. Ya, cuando ya está deformado este pórtico y yo veo su efecto, esta deformación puede producir otros esfuerzos de segundo orden, que es lo que ocurre en la columna. Yo le saco esta columna acá. Vamos a ver que al tener esta deformación, inicialmente su deformación era esta. Ahora tiene ya una deformación, digamos, así. No. Producto de esta carga, sobre ese nudo va a actuar una fuerza. Si este elemento es muy esbelto, esta columna, entonces esta fuerza con esta excentricidad producto de la deformación va a producir un momento flector adicional, que ya no es el de primer orden, ya no es este es de primer orden. Por la deformación ejercida en la aplicación de esta carga, si el elemento es muy esbelto, se genera un efecto de segundo orden, un nuevo momento. Ese momento puede seguir inclusive deformando más hasta que puede fallar la columna por pandeo. Entonces el concepto de primer orden es calculo con la posición inicial del elemento. El segundo orden ya es cuando yo admito ya la deformación del elemento y veo qué ocurre con las cargas. Entonces ese es el concepto de primer orden y de segundo orden. Se genera un esfuerzo, un momento de segundo orden. Fuerza por deformación. Aparece un momento que puede desequilibrar este elemento. Hay pandeo en este caso, en las columnas cortas no hay pandeo. Basta calcularla como esfuerzo de primer orden, porque no se ha deformado, se ha deformado muy poco el elemento. Por otro lado, podemos indicar también que existen dos tipos de columnas desde el punto de vista de su capacidad resistente. Y estas son columnas con estribos si se dispone como armadura transversal, estribos simples, aislados y cerrados, tal como muestra la figura. A la columna se le denomina con estribos. Estos estribos son muy efectivos para aumentar la resistencia de la columna, ya que, como hemos dicho, evitan el pandeo local de las barras longitudinales
y se oponen a la falla por deslizamiento. Además, tienen la misión de impedir que las barras longitudinales se desplacen de su posición correcta durante el ordenado. Este es el caso que normalmente se construye en Santa Cruz. En nuestro medio son columnas con estribos. Miren estas columnas. La separación no es tan seguida, digamos. Los estribos no tienen una sección muy fuerte. Vamos a ver cómo después. Son columnas normales. Las columnas hinchadas o espirales. Columnas hinchadas o espirales. Estas columnas tienen como armado transversal una espiral continua helicoidal de diámetro grueso que se desarrolla alrededor de las barras longitudinales, como muestra la figura. Normalmente las columnas hinchadas, estos son estribos que son tipo hélice. Las columnas de sección son estribos normales, que son las que se usan en nuestro medio. Estribos son a cierta distancia, no muy seguidas. Después vamos a ver cuáles son los requerimientos del despaciamiento entre estribos para una columna con estribos. Mientras que para una columna hinchada, también tiene hierro longitudinal. Y tiene el suncho los tipos de hélice. El paso viene a ser la separación entre estribo y estribo. Entonces, este tipo de columna tiene un estribo fuerte, grueso, mínimo 10 milímetros, y tiene un espaciamiento pequeño, alrededor de los 8 y 5 centímetros. Prácticamente es una columna metálica. Entonces, este tipo de columnas trabaja confinada, es decir, que cuando yo presto un elemento comprimido, cuando yo presto con presión un elemento, se deforma así, literalmente, por Poisson, esa deformación lateral. Pero si yo le pongo fierro muy grueso acá, seguidito, evito esa deformación transversal y el hormigón pasa a resistir mucho más esfuerzo que el de una columna normal. Si el hormigón se
hinchada, la resistencia del hormigón sube, digamos, hasta 3 veces o más a veces la resistencia que tendría una columna corriente. Acá hay deformación transversal, por tanto, su deformación longitudinal, la resistencia longitudinal es el eje del hormigón. Pero aquí, al estar confinado, al no dejar de formarse transversalmente, trabaja aquí un elemento, aunque es triaxial, cuando si sacamos aquí un elemento para el epíteto elemental, esta armadura gruesa impide que se deforme. Entonces este elemento está trabajando por esta fuerza, comprimido, y por estos estribos, comprimido lateralmente. Entonces este es un elemento que está sometido a tensiones triaxiales. No tiene deformación lateral. Sin embargo, este de acá, si saco aquí un elemento, solo está sometido a una tensión longitudinal. No se va a deformar mucho más. Mucho menos que ese es el efecto entonces de la columna hinchada, donde se usa normalmente en zonas sísmicas. Los espirales están vaciados estrechamente y cumplen la misión de confinar el hormigón interior, lo cual lo cual hace que aumente considerablemente su resistencia a la compresión axial. Las columnas hinchadas son de sección circular normalmente, pero pueden fabricarse con secciones rectangulares y otras formas. La disposición de las barras para cualquier forma deberán mantenerse en sección circular. Estas columnas son muy usadas en zonas sísmicas, ya que los espirales aumentan muy eficientemente la ductilidad y la tenacidad de las columnas. Y también tenemos, ya cuando las cargas son muy fuertes, se pueden usar columnas compuestas. Las columnas compuestas de hormigón armado son aquellas que están reforzadas por perfiles de acero al interior de las mismas, tal como mostramos en la siguiente figura. Se ve un perfil, una sección WF, y tenemos los fierros normales, y le estamos colocando un perfil internamente para resistir más compresión. En lo que se consigue, en lo que sigue de este curso, vamos a crear las columnas con estribos sencillos. Requisitos del código para columnas vaciadas en obra. Con el objeto de facilitar la colocación y compactación de hormigón, la menor dimensión de las columnas de sección rectangular debe ser 20 centímetros. Entonces, por norma, la menor dimensión de una sección de una columna rectangular es 20 centímetros. En otras palabras, la dimensión mínima de una columna, según el código, es 20 por 20. Puede ser 20 por 30, 20 por 50, pero por ejemplo nunca 15 por 50 o 15 por 30, está fuera de norma. La menor dimensión, 20.
Esto hay que cumplirlo porque el reglamento lo dice. Y cuando la sección es circular, el diámetro mínimo deberá ser 25 centímetros. Estas son sí o sí de cumplimiento obligatorio. Si una persona quiere no cumplir esto, digamos que yo quiero hacer una columna de 15 por 30, fuera de norma. Si yo la hago, el responsable soy yo de que aparezca cualquier cosa, productos, se genere cualquier cosa. El calculista no tiene nada que ver el constructor acá. El calculista no cumplió con la norma. ¿Ya? O puede él hacerse cargo si yo estoy seguro que esta carga no es muy grande, estoy seguro de que va a funcionar, puedo hacerme cargo y diseñar una columna de 15 por 30. Normalmente si uno presenta, por ejemplo, en la sociedad de ingeniería un plano con columnas menores que la mínima, se hace firmar un documento que él es el responsable si es que pasara algo. Entonces, repito, la mínima dimensión de una columna es 20 centímetros. ¿Por qué lo dice la norma? Por la experiencia de años. Porque el vaciado mínimo se puede controlar con 20, ya con 15 es difícil. ¿Y por qué usted en otra situación? La norma lo dice, hay que cumplir. Disposiciones relativas a las armaduras. A. ¿Qué es lo que nos dice una norma? ¿Sabemos? Lo que nos dice una norma es normalmente nos da los límites mínimos para velar por la seguridad de las personas. Mínimo. O nosotros podemos poner más, obviamente. Pero menos que lo que dice la norma. Disposiciones relativas a las armaduras. A. Armaduras longitudinales. El número mínimo de barras longitudinales en elementos comprimidos es de 4 barras con estribos rectangulares y de 6 barras con columnas de sección circular. Quiere decir que si esta es una sección rectangular, cuadrada, el mínimo de barras son 4, 1 en cada esquina. Y barra longitudinal. Y si mi sección es circular, el número mínimo es 6 barras. ¿Ya? Equidistantes todas la vuelta, ¿no? Inclusive cuando ya se tiene un momento flector importante en una columna circular, por parte de la normal, va a usar los ABAC con flexión, el número mínimo de barras es 8. Cuando tenemos una flexión importante en la normal, cuando usamos los ABAC por calcular, estamos asumiendo que esto es como si esto fuera un fierro continuo. Y para poderlo considerar como continuo, mínimo de barras es 8. Para una columna común y corriente, sometida básicamente a compresión, el número de barras en una sección circular viene a ser 6 barras. Como dice acá. Nota. En columnas cargadas excéntricamente, calculadas con ábalos de interacción, la norma recomienda usar
8 barras como mínimo si la sección es circular, lo que les acaba de decir, ¿no? El diámetro mínimo de armadura longitudinal es 12 milímetros. La sección máxima de 2 barras de la misma cara no debe ser superior a 35 centímetros. El diámetro mínimo es 12 milímetros. La separación máxima entre caras de 2 barras contiguas no puede ser superior a 35 centímetros. Por otro lado, toda barra que dicte más de 15 centímetros de sus contiguas deben arriostrarse mediante ganchos para evitar el pandeo de las mismas. Con el objeto de poder hormigonar correctamente, la separación mínima de 2 barras de la misma cara debe ser igual o mayor a 4 centímetros o 1,5 veces el diámetro de la barra más robusta, de la barra longitudinal más robusta, o 4/3 del tamaño máximo del área. No obstante, en las esquinas de los soportes se podrán colocar 2 o 3 barras adheridas, o sea, yuxtapuestas entre sí, siempre que sean de adherencia mejorada. Los recubrimientos de las armaduras principales deben estar comprendidas como mínimo 2 centímetros. Las cuantías mínimas y máximas se indican en la siguiente relación. Entonces, estos son los requerimientos mínimos para armar una columna. Mínimo, los espaciamientos mínimos y los espaciamientos máximos. ¿Cuál es la armadura mínima? Según nuestro reglamento, es el 6 por 1000. Esta es la cuantía geométrica mínima. 6 por 1000, el área o la sección de la columna, la sección completa. Y la armadura máxima es el 8% de la sección completa. Por decir, entonces yo tengo una columna de H por B, la sección completa es H por B. Áreas geométricas. El área geométrica de una sección circular es pi por diámetro al cuadrado dividido entre 4. Ya, o sea, no hay que descontar las armaduras, ¿no? Cosas de infierno. Se considera toda la sección. Por eso es que se llama cuantía geométrica. La cuantía geométrica mínima es 6 por 1000 en columna. La cuantía geométrica máxima 8%. A continuación se muestra el detalle de las armaduras longitudinales. Digamos, yo tengo una columna de 4 barras. Máxima la separación entre barra y barra es 35. No puede ser más de 35. En otras palabras, si yo estuviera por decirle una sección de 60 por 30, yo quisiera poner 4 ciertos.
esta deja de ser válida. ¿Por qué? Porque esta separación colocando el recubrimiento normal es mayor que 35. Entonces esto no es correcto. Me dice la norma, me dice que yo puedo colocar entre barra y barra longitudinal máximo 35, menor o igual a 35. ¿Qué significa entonces? Que yo, para que esto sea válido, tendría que cambiar, y en vez de colocar 4 fierros, tendría que colocar 6 fierros. Ya con esto ya sí es posible que esta separación es menor o igual a 35. Esto sí vale. Ahora, cuando la separación entre barra y barra es más de 15 centímetros, barra contigua, es más de 15 centímetros, aquí es más de 15 centímetros, está alrededor de 20, 22, más de 15 centímetros, necesito colocar un gancho de arrojamiento. Entonces, yo puedo colocar una barra en cada esquina, cuidando que la separación siempre sea menor que 35. Menor o igual. Ahora, si yo coloco 6 barras y entre estas dos barras esta distancia es mayor a 15 centímetros, este detalle no es correcto. Este detalle está mal. Aquí pon el cambio, esto orden este con el menor o igual. Menor o igual acá. Corrija. Esto está bien, menor o igual a 35 puede ser. Entonces no necesita gancho de arrojamiento si esta separación es menor a 15 centímetros entre esta y esta barra. ¿Ya? Por ejemplo acá, si esta distancia es menor a 15 centímetros, yo no necesito colocar gancho de arrojamiento. Y estos órdenes tendría que ser menor o igual. Cuando ya esta separación es mayor a 15, digamos 20 centímetros, yo necesitaría colocar un gancho de arrojamiento. En este caso de 8 barras, si estas separaciones son mayores a 15, puedo colocar ganchos de esta manera en ambas direcciones, o colocar un solo estribo que amarre estas 4 barras. Estas dos es equivalencia. Pero así va a ser. No. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, acá una columna alargada, ¿ya? Tengo una columna alargada, poniendo que hay 12, 12, 12, 12, 12. Esta y esta no necesita nada. Está cumpliendo esto. Menor o igual a 15. Ya entre esta y esta, ya no es la separación, ya supera los 15, entonces ya necesito colocar esto abiertamente para que
sea simétrica con los dos términos. ¿Sí? Si yo calculo las armaduras, por ejemplo, de una columna alargada, vamos a suponer que esta columna es alargada. Y yo tengo aquí fierro, siempre uno en cada esquina. Que amarro todo y digamos mi objetivo es tener otros barros. Vamos a suponer que esta separación aquí sea la misma para todas, que valga 13 centímetros. Entonces aquí 13, 13, esta barra tiene menor 13, menor que 15, no necesita arreglamiento, pero ya está aquí así, ya necesita. Esta ya necesita. Entonces esta sigue siendo 13, 13, esta no necesita, pero esta ya necesita. Si es menor a 15 centímetros, no necesita gancho, pero si es mayor necesita. Fíjense que aquí ya necesita gancho en todo. Si se supone que entre este y esta hay menor o igual a 35 centímetros, pues no necesita nada. Entonces, cuidando de esta forma de armar, hay que cuidar entonces que las columnas, la separación máxima entre barra y barra es 35. Si es de barra continua menor a 15, no necesita trigo. Si es menor que 15 en ambas direcciones, no necesita trigo. Entonces, si tuviera más, digamos, si fuera así. Vamos a poner así. Así. Vamos a suponer que entre este y esta siempre hay 17 centímetros, o sea, mayor a 15. Vamos a suponer que haya 18. 18.
18. Empecemos aquí. 18. No. Como esta separación es 18, necesitamos un estribo acá, gancho o estribo. Como esta es contigua y es mayor a 18, necesita un gancho o estribo. Esta puede cambiarse si ustedes quieren esta disposición. Hacer un estribo, vamos a amarrar los cuerpos. Y este 618, no pueden quedar sueltas. Tenemos que hacer un gancho. Sería hacer el armado. Un gancho acá, debe ser así. Entonces, cuidando esas medidas, nosotros podemos diseñar cualquier tipo de cosa. Armaduras transversales. Las armaduras transversales en vigas con estribos reglamentariamente deben cumplir los siguientes aspectos. Entonces, ¿cuál es la separación de los estribos? Separación de los estribos. Si yo tengo que esta barra longitudinal tiene un diámetro phi, y este es el diámetro de los estribos, y este es el espaciamiento entre estribo y estribo. El espaciamiento entre estribo y estribo tiene que ser siempre menor o igual a 12 phi el diámetro de la barra longitudinal más delgada. En la columna puede haber dos tipos de diámetros, por decirles algo, 20 y 25. ¿Cuál es el que va a mandar aquí? El diámetro más delgado, phi de 20. Si aquí tengo barras entre 25 y 20. El que me dé menor espaciamiento, más desfavorable. O tiene que ser menor o igual a 36 veces el diámetro del estribo. O tiene que ser menor o igual a B, la menor dimensión de la columna. B. Este es S. 12 veces el diámetro de la barra. La barra tiene 12 milímetros, sería 1.20 por 12, sería 14 centímetros. No. 36 veces el estribo. Si el estribo es el mínimo, digamos, de 6, 0,6 por 36, daría 21 centímetros. Y B es la base, la dimensión más chica de una columna. Si tuviera la mínima, hubiera dicho que la mínima dimensión de una columna rectangular en hormigón armado es 20 centímetros. Sería 20 si fuera lo mismo. De estas tres hay que elegir la que es más chica, la más desfavorable. Esa es la separación entre estribo y estribo. Estamos hablando de columnas con estribos normales, no sunchados. Diámetro de los estribos. Este diámetro es igual, siempre mayor o igual a 6 milímetros. 6 milímetros es el mínimo. Y phi cuarto. Phi es el diámetro longitudinal más robusto en este caso, más grueso. En este caso el menos robusto y el más grueso, dividido entre cuartos.
el diámetro del estribo, nunca menor a 6 milímetros. Donde phi es el diámetro del armador longitudinal más robusto. Mientras que aquí el phi, podríamos poner aquí, phi, el menos robusto, el más delgado de la sección de la columna, del armador longitudinal de la sección de la columna. Entonces aquí ya tenemos cómo van nuestros estribos, cuál es la separación. Este es el estribo interpanteo local. Todas estas dimensiones hay que mantener. ¿Cuál se coloca? La más chica, la más desfavorable, menor, la menor. Precauciones de seguridad para las columnas. Ya hemos dicho que las columnas son elementos comprimidos y al estar comprimidos se le asigna al hormigón mayor responsabilidad, porque sabemos que el hormigón trabaja con presión. Vamos a ponerle acero para que le ayude para evitar las fallas de cizallamiento como mínimo, o aparte de eso, para que le ayude al hormigón a comprimir, o aparte de eso, para darle ductilidad al elemento. Sabemos que el fierro es para dar ductilidad. Los valores de phi especificados, este phi no se refiere al diámetro de la barra, se llama al coeficiente de seguridad, que es menor que 1, 0,9 vigas, que lo hayamos visto, y aquí vas a tener un valor mucho más chico cuando el elemento está comprimido. Los valores de phi especificados en el código para usarse en columnas son bastante menores que los estipulados para flexión y esfuerzo cortante. Flexión 0,9 y un esfuerzo cortante 0,75. Después lo vamos a ver, pero ya lo hemos visto. Se especifica un valor de phi para elementos comprimidos, también ya lo habíamos visto, es de 0,65 para columnas con estribos, eso lo estamos calculando. Y de phi 0,75 para columnas hinchadas. Estos valores menores que los otros esfuerzos se debe a que la falla de una columna es un asunto más delicado que la falla de una viga. Una columna soporta cargas de compresión, por lo cual se le asigna al hormigón mayor responsabilidad para tomar estas solicitaciones. Si una columna falla, una mayor parte del edificio se derrumba en comparación que si falla una viga. Esto es particularmente verdadero para una columna de piso inferior de un edificio de varios pisos. Como consecuencia, son convenientes menores los valores de phi para las columnas. Hay otras razones para usar menores los valores de phi en las columnas. Por ejemplo, es más difícil colocar el hormigón fresco en las columnas que en las vigas. O sea, el colocado del hormigón no es tan fácil en las columnas como en las vigas. Las vigas es más fácil. Las columnas en el hormigonado vertical. Es fácilmente imaginable la dificultad de hacer pasar el hormigón entre las estrechas paredes del encofrado.
fácilmente imaginable la dificultad de hacer pasar el hormigón entre las estrechas paredes del encofrado a lo largo de las armaduras transversales de una columna. Como consecuencia, es probable que la calidad resultante del hormigón en las columnas no sea tan bueno como el hormigón en las vigas y en las losas. Aquí está justificando porque es un factor de seguridad mucho más pequeño que en el caso de las vigas. Pero el principal, más que el hormigonado en sí, viene a ser que el elemento, al estar comprimido, el hormigón es el que está trabajando más que el acero. Ya sabemos que el hormigón, si falla, es un material frágil, falla sin previo aviso. Por eso es que se requiere de mayor seguridad. ¿Qué significa este 0,65? Significa que yo voy a disminuir la resistencia del hormigón a un valor de 0,65, es decir, 0,65. Entonces estoy trabajando con un hormigón 250. 250 por 0,65. La resistencia que estoy usando en el cálculo es de 162 al aplicar 0,65. En vez de 250, 162. Entonces es un factor grande, de disminuidor grande. ¿Por qué grande? Porque no queremos que ocurra falla frágil. Tiene mayor factor de seguridad en particular. Carga axial y flexional en columnas. Cuando tenemos una columna sometida a una carga axial a un momento flector, estamos ante la situación de varias posibilidades que puedan presentarse fallas según la magnitud de estos esfuerzos. Pueden ocurrir cuando las deformaciones unitarias a compresión del hormigón alcanza un valor de 0,003. Sabemos que la deformación máxima que el hormigón puede darse es de 3 por mil. Entonces, podemos indicar las siguientes situaciones. Esta es una fuerza normal y un momento flector. Ambos últimos. Es como si yo divido este momento entre esta fuerza, me va a dar una centricidad. Quiere decir que esta fuerza está excéntrica. Si el momento fuera cero, la fuerza estuviera centrada. Como el momento no es cero, aparece una excentricidad. ¿Cuánto es excentricidad? El momento de la fuerza. Entonces pueden existir varias situaciones que se den para una carga normal y una carga flexional. A. Carga axial grande, centrada. Así que no hay momento, solo hay una normal fuerte. El momento flector aquí es igual a 0. Las fallas se producen en el hormigón por aplastamiento. En este caso, todas las barras de acero alcanzan su fluencia en compresión. ¿Por qué alcanza su fluencia en compresión? Estamos diciendo que si este elemento es comprimido, su máxima deformación es 0,003.
3 por 1000. Y si yo tengo aquí fierro, este fierro no puede desplazarse de la deformación del hormigón, tiene que acompañarlo. Es decir, si esta es la última posición del que todo esto acá, ¿no? Ya, inicialmente, digamos, este fierro, nuestra sección está acá. Aplicamos la carga y se hunde, se deforma 3 por 1000. Máximo, el hormigón no puede deformarse más. Entonces, este acero lo está acompañando el hormigón, porque no es como en el caso de las vigas, que el acero se desliga del hormigón porque hay fisuración. Aquí no hay fisuración porque todos los elementos están comprimiendo. ¿Qué significa esto? Que este acero ya ha llegado a su límite elástico, está fluyendo. ¿Por qué? Porque un acero, ya hemos dicho, si el acero es 4200, su deformación es 2 por 1000. Su deformación límite. Esta deformación. 2 por 1000. Y este cuando tenemos 3 por 1000. Quiere decir que cuando ya se ha deformado el acero hormigón, este acero está fluyendo. En otras palabras, yo voy a calcular la tensión que le ayuda el acero al hormigón a comprimir con una tensión que ya está fluyendo. Porque para 3000, 3 por 1000, ya aquí han empezado a fluir cuando ya era 2 por 100. 2 por 1000. Ya con 3 por 1000 está por acá ya. Ya ha fluido el acero, por tanto está trabajando con este. Aprovecho la máxima capacidad, en otras palabras, en columnas aprovecho la máxima capacidad resistente del acero. En este caso, todas las barras de acero alcanzan su fluencia en compresión. Ya sabemos. B, carga axial grande y un momento pequeño. Si este momento, el momento flector es pequeño, la excentricidad es momento de una fuerza. Si este momento es pequeño y esta fuerza es grande, esta excentricidad es pequeña. Pequeño. B, carga axial grande y un momento pequeño. En este caso, toda la sección transversal está sometida a compresión. No es uniforme, pero está sometida a compresión toda. Más o menos así. No es uniforme. Aquí está la pequeña excentricidad de la fuerza. Y esto se va a deformar. Más o menos así. Esta máxima deformación no puede ser menor. El máximo es 3 por 1000. Está comprimiendo un lado más que el otro, pero toda el área está comprimida si esta excentricidad es pequeña. C,
Condición de la carga balanceada. En este caso habrá una excentricidad, habrá un momento y una normal que me produzca la falla de carga balanceada. ¿Cuándo se da eso? Cuando las barras de acero de tracción alcanza su fluencia. Aquí ya la excentricidad está fuera de la sección, ya que teóricamente aquí hay una parte que tracciona. Esta modo la estaría traccionando y esta modo la estaría comprimiendo. En este caso el momento es muy fuerte comparado con la carga en una normal. El momento es muy fuerte comparado con la normal. Condición de carga balanceada, la barra de acero de tracción alcanza su fluencia y al mismo tiempo el hormigón en el otro lado de compresión falla por aplastamiento con una tensión de 0.085 Fs'. Si es el caso, cuando ambas secciones, el acero llega a su límite de fluencia y el hormigón llega a su máxima deformación simultáneamente. Esa es la carga balanceada. D. Carga axial grande con momentos mayores que en el caso B. Como más grande el momento. Las barras de acero en el lado opuesto de la carga están traccionadas sin llegar a la fluencia. La falla ocurre por aplastamiento del hormigón, que está mal. Lo tenemos que poner así. La carga axial grande con momentos pequeños, mayores al punto B. Aquí toda la sección estaba comprimida, digamos. Pero aquí las barras de acero en el lado opuesto de la carga, acá, están traccionadas sin llegar a la fluencia. La falla ocurre por aplastamiento del hormigón. Así, digamos que podríamos decir que ya acá hay flexión. Para que haya flexión, esta fuerza tiene que estar fuera. Podemos decir que está un poco mal de o está bien, pero en vez de poner aquí el acero en el lado opuesto de la carga, está comprimida. Están comprimidas sin llegar a la fluencia. Aquí tiene una deformación menor que el 2 por 1000, aquí ya tenía el 3 por 1000. Toda esta carga, al estar esta fuerza dentro de la sección, todo está comprimido. Al salirse, ahí recién ya entra en tracción. El momento flector es grande, con una carga axial relativamente pequeña. La falla se inicia por influencia de las barras de acero sometidas a tracción. Y esta zona está traccionada. Y F, momento flector grande, solo momento flector grande. Ya la carga axial es cero, flexión simple. La falla ocurre en el caso de una viga. Todo esto hemos ido viendo, ¿no? Grandes excentricidades, flexión pura, flexión compuesta. Todo esto hemos visto. Lo que vamos a ver ahora es esta parte, cuando la compresión es la que domina, básicamente. Cálculo de columnas cortas sometidas a cargas centradas, compresión simple. Esta es una formulita que se usa para el cálculo de una columna corta. Una columna corta quiere decir que no tiene pandeo, es poco esbelta. Si esa columna está con una carga centrada, es decir, no hay momento flector más que una carga centrada, se aplica esta fórmula.
Hay muchas situaciones de columnas donde no hay momentos flectores calculados de una estructura. Por muchos años el código ACI especificó que tales columnas debían ser diseñadas para resistir ciertos momentos mínimos. Aun cuando no se hubiera calculado momento alguno. Es decir, antes el mismo código nos daba una excentricidad mínima que había que considerar. Con esa excentricidad mínima se obtenía un momento mínimo, por más que teóricamente la columna esté sometida a una carga centrada. Ahora, en este nuevo código, en la actualización de los códigos, de este código, el código actual ya no considera excentricidades mínimas, pero con el mismo objetivo lo hace más práctico. Multiplica la carga axial teórica por un factor de 0,8 para columnas con estribos, que son las que estamos calculando, de tal manera que la capacidad de carga axial en las columnas sometidas a flexión simple no debe ser mayor a la calculada por la siguiente expresión. Fíjense entonces, estamos diciendo nosotros aquí, la fuerza nominal máxima, la fuerza nominal máxima multiplicada por el valor de phi, todo esto tiene que ser siempre menor o igual a PU. ¿No? Entonces la fuerza nominal máxima, asumimos que es la contribución del hormigón es el área total de la sección de hormigón menos la sección de armadura multiplicada por 0,85 FC'. Este es el aporte del hormigón. Y el aporte del acero, si está centrada, el acero fluye, siempre va a fluir, vale FY por el área de acero. Todo esto es lo que resistiría el hormigón. Esto sería la resistencia nominal. Pero el phi, aparte de tener un phi pequeño de 0,65, se le aplica además un factor de seguridad de 0,8 por la incertidumbre de que esta fuerza no esté bien centrada y que genere un momento flector que no sabemos cuándo. Antes, como les decía, el código nos daba una excentricidad mínima, 4 centímetros, daba una fórmula. Uno tenía la excentricidad mínima y calculaba un ábaco con ese momento y ya está normal. La armadura. Modernamente, el código ya se ha olvidado de esas intensidades y está aplicando este factor de 0,8. Entonces, esta columna sometida a compresión pura, simple, no hay flexión, es una columna corta que no pandea, yo puedo calcular su armadura de esta manera. El aporte del hormigón, como la columnita, fíjense, la columnita, digamos que sea, aquí están los fierros. ¿Cuál es el aporte del hormigón? 0,85, ya sabemos que el hormigón tiene un cansancio, disminuye de resistencia, por eso este 0,85 por FC' por el área neta. ¿Cuánto es el área neta? Es el área de esta, si esta columna tuviera base por altura, sería base por altura menos la armadura que está descontando por huequitos, que está con fierro.
las otras normas no consideran ese, de contar esos huequitos que es la armadura, la sección transversal de la armadura, más el aporte del hormigón del acero, ¿sí? Que ya hemos dicho que cuando está comprimido, el acero llega a su límite de fluencia, porque este es 3 por 1000. El acero ya con 2 por 1000 ya empieza a fluir. Entonces, FY, por eso ponemos FY, que ya está fluyendo por A. Esta es la resistencia que nominal. Por la incertidumbre que tenemos de la resistencia de los materiales, aplicamos un valor de phi. En este caso es pequeño, 0,65. Por la incertidumbre que tenemos de la resistencia de los materiales y otras fallas de obra, por decir la sección exacta, no es nunca exacta en la obra, falla por 1 centímetro, medio centímetro a veces. Entonces, todas esas fallas están comprendidas en este phi. Más que todo, hemos ya hablado la posibilidad de que la falla sea frágil. Y aparte de este phi, se considera además en este caso un factor de 0,8. Todo esto tiene que ser menor o igual, mayor o igual al P último. ¿No? Entonces, fíjense, con esta formulita yo puedo encontrar la armadura, que es lo que me importa. Para ayudarle al hormigón a comprimir y que resista esta sección. ¿Por qué colocamos el 0,8? Por la incertidumbre de que esta fuerza no es exactamente centrada. Tiene una cierta excentricidad mínima, pero como no sabemos cuánto es, vamos a disminuirle un 20% a todo. Eso es lo que dice el reglamento. Debe quedar claro que la expresión anterior puede usarse solo cuando el momento es bastante pequeño o cuando no hay momento calculado. Bien, aquí vamos a hacer un ejemplo. Calcular las armaduras necesarias que requiere una columna corta de sección rectangular 25 por 60 solicitada a una carga normal última de 220 toneladas, carga centrada. Los materiales son hormigón 250, acero 5000. Bien. Igual el acero 5000 también fluye. ¿Por qué? Porque su deformación correspondiente al límite elástico es de 2.4 por 1000, que es menor a la deformación del hormigón, que es 3 por 1000. Es decir, que está fluyendo también. Entonces tenemos aquí una columna con carga centrada. Estamos asumiendo que la columna es corta, no hay efectos de pandeo. Una sección tiene 25 por 60. Yo sé entonces que el momento último, la carga última, tiene que ser mayor o igual a pi por pn. No está mal. Pi por pn tiene que ser mayor o igual a pu. Esto también cámbialo al revés. Pónganle menor o igual o llévenlo a esto aquí, que es mejor, digamos, para mantener la misma forma. Entonces, siempre phi por la resistencia nominal
siempre tiene que ser esto más grande de la carga que está requiriendo, la carga exterior que está requiriendo, que es una carga mayorada. ¿No? Esto está mal. Cambien pónganle menor o igual, o borren toda esta parte y pongan aquí mayor o igual a P1. Usamos el igual. En el límite estamos haciendo completo nomás. Usamos el igual. Y el phi en este caso va a estar aplicado, va a estar además, valor pequeño, considerado como un 0,8, que es el efecto de la incertidumbre de la carga centrada. Aplicamos la formulita. Sabemos que la G es 60 por 25 y A es la sección del acero, la única incógnita. Esto aquí da una armadura de 21.79 centímetros. Necesito 21.79 centímetros. Ayudarle al hormigón con esta sección para que pueda resistir esto. Carga 1. Si por si acaso ustedes le dieran una armadura negativa, un cálculo, ¿qué significa? Significa que no necesitaba el hormigón de fierro para comprimir, pero ya hemos dicho que el fierro es importantísimo. Por más que esta columna sea corta, si no le pongo fierro, esto falla por cizallamiento, no falla por compresión. Entonces hay que colocar la armadura mínima. ¿Cuánto es la armadura mínima? Si esto fuera negativo, yo tengo que colocar una armadura mínima. O lo que puede hacer también es disminuir la sección hasta que me aparezca una armadura. Pero al disminuir la sección puede volverse esta columna a nivel de esta. ¿No? Bueno, en este caso me da 21.79. Si yo pusiera phi de 16, necesitaría 11 barras. 11 barras es un número impar. A ver simetría en la columna. Hago los tanteos y veo qué pasa si pongo 8 phi de 16 y 2 phi de 20. Me da 22.36. Prácticamente casi igual a A. Más grande. Efecto esa está. Hago otro nuevo cálculo con 6 phi de 20 y 2 de 16, y un poco más grande que acá. ¿Qué dijo esto? ¿Cuál he elegido? He elegido 8 phi de 16, 2 phi de 20. Quiere decir que pongo 4 fierros simétricamente de 16 y 2 fierros gruesos al medio de 20. Hay simetría. Como esta sección es 25, está cumpliendo los 35. Coloco un estribo toda la vuelta. ¿Cuánto es el diámetro del estribo? Tiene que ser phi de 6 como mínimo, o el diámetro dividido entre 4. El diámetro máximo dividido entre 4, que es el diámetro más robusto, es 5 milímetros. ¿Cuál es el mayor? 6. Cuando coloco entonces este estribo es phi de 6, estribo phi de 6. ¿Cuánto espaciamiento? 12 veces phi. ¿Cuál phi? El menos robusto, cada más chico. 19, 20. 36 veces el diámetro del estribo, 36 por 0,6, 21. La sección más chica de la columna, 25. ¿Cuál es el más pequeño? 19. ¿Cuánto coloco entonces de estribo? Estribo phi de 6 cada 19 centímetros. Ahora, entre esta barra y esta barra hay valor menor que 15. Entre esta y esta, 15.
15, 15. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo dejarla libre esta, pero tengo que ponerle gancho a esta al medio. 15, 15, menor que 15, menor que 15, puedo dejarla libre esta, pero esta al medio sí o sí tendría que llevar gancho. Entonces pongo un gancho al medio. Un gancho phi de 6 cada 19. Estos fierros son 2 phi de 20 al medio y los demás son 4 más 4, 8 phi de 16. Fíjense entonces, esta columna es una columna con una carga centrada fuerte. Está resistiendo 220 toneladas y necesita esta cantidad de fierro para llegar a cubrir esta fuerza que estamos admitiendo que es centrada. Fíjense que en los ábacos los ábacos, fíjense ustedes acá. Si yo no tuviera el problema de cuando yo calculo la normal centrada, fíjense, toda esta ordenada habíamos dicho que nos da la normal centrada y esta nos da el momento. Esto cuando solamente hay normal sería sobre esta columna, sobre esta ordenada, y solo hay momento sobre esta ordenada con armadura simétrica. ¿Por qué aparecen estas rayas? Fíjense, estas rayas aparecen por el 0,80. Si yo no aplicaría el 0,80, esta columna resistiría mucho más. En vez de 24, resistiría más o menos 30. Por el 0,8 hace que esto se corte por la incertidumbre que tenemos. Y esta incertidumbre se la lleva hasta esta zona bien. Y a partir de aquí ya no hay incertidumbre, hay una excentricidad bien definida. Entonces, este corte que ven aquí se refiere a ese 0,8. Toma en cuenta este 0,8. Bien, jóvenes, vamos a quedar aquí por ahora. Alguna pregunta que tengan, pueden hacerla. Pues ya nos queda llegar a la próxima clase. Quedamos en columnas cortas metidas a cargas excéntricas, rectas. Compresión o flexión compuesta simple. O compresión o flexión. Como sería compresión simple, no, compresión compuesta recta o flexión compuesta simple. Bien, vamos a tomar la lista. ¿Alguna pregunta que tengan? Ingeniero, Diga. en este caso, como las columnas están
bueno, en la mayoría de los casos sometidos a una compresión considerable, es que sí o sí, ¿no? Como sabemos, es el hormigón el que resiste mayormente el esfuerzo de compresión. Por eso, ¿no? Que las columnas, como tienen una falla frágil al estar el hormigón aguantando principalmente, es que tienen una falla frágil, ¿no? Es como prácticamente explotan, ¿no? Prácticamente las columnas. Exactamente. Cuando hay una falla de un edificio que se ha caído sin previo aviso, ¿cuál es lo peligroso? Lo peligroso es que un edificio acá no. Si falla una columna, fíjense, si falla una viga, esta viga es por piso. Y aunque por cualquier motivo no hay una falla sistemática que aparece en todos los pisos, por cualquier motivo aquí se ha vaciado mal, solo en este piso. Entonces, yo voy a reparar esta viga solamente. ¿Pero qué pasa con la columna? ¿Qué pasa normalmente si falla un edificio, se cae? Es porque falla una columna. Normalmente las de planta baja, que son más altas, tienen mayores vertientes. Cuando falla esta columna está resistiendo la carga de esta columna, resiste la carga de esta influencia de esta losa. Esta columna ya resiste la carga de la influencia de las dos columnas, de las dos losas. Esta de las tres, esta de todas estas y esta de todas estas. Entonces, yo esta columna no es que esté resistiendo, yo, digamos que diga yo, está fallando esta columna, hay que apuntalar este piso. No gano nada con apuntalar este piso, porque todas estas aquí ya están cargando, todas las losas están cargando. No tiene sentido. Entonces, cuando falla una columna y ya empieza, digamos, a querer, uno logra notar que está fallando, es evacuar inmediatamente toda la gente que esté y ver ya después qué hacer, ¿no? Pero es un peligro inminente. Cuando cae un edificio y esto arrastra parte del edificio, toda esta zona la arrastra y posiblemente vienen las columnas contiguas por ya ese efecto de continuidad. Entonces, ese es el tema. Y estas columnas, el hormigón, al ser resistente a compresión, tiene un gran aporte. Ponemos fierrito para ayudarle. Entonces, esta columna tiene un factor grande, 0,65, para que no ocurra. No, en villita el factor es más chiquito, 0,9. Mucho más chiquito. Porque vamos a hacer que falle el fierro primero antes que el hormigón. Bien, vamos a ver aquí entonces por ahora, joven. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.